Chicos, bienvenidos a la primera clase de fisiología. Esto vamos a ir hablando de fisiología general, en donde vamos a hablar de los niveles de organización, ¿sí? Y algunos modelos, ¿sí? Como base para lo que es el estudio de la fisiología. A través de, bueno, todo este año vamos a ir abarcando, ¿sí? La fisiología, acuérdense que es más que nada el funcionamiento, ¿sí? No solamente vamos a ir hablando del funcionamiento a nivel celular, de los tejidos, sino que principalmente vamos a ir hablando de los órganos, es decir, de los sistemas, ¿sí? Realmente acá vamos a ir estudiando fisiología por sistemas. Estará el sistema cardíaco, el sistema vascular, hablaremos de respiratorio, renal, endocrino, ¿sí? Estudiamos mucho por sistemas, a diferencia de lo que por ahí uno estudiaba en primer año, ¿no? Muy bien, vamos a empezar entonces con lo que es los niveles, ¿sí? Uno cuando habla de niveles de organización, lo primero que hablo, acuérdense que para nosotros la unidad morfofuncional es la célula, ¿sí? Esa es nuestra unidad morfofuncional. Pero bueno, tenemos que la célula está conformada por moléculas, se vieron proteínas, glúcido, hidrato de carbono, ¿sí? A su vez, esos compuestos están formados por átomos, ¿sí? Si hablamos de proteínas, carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, le pueden agregar fosfato, sulfato, ¿no? Y a su vez esos átomos tienen un nivel subatómico, que ese nivel subatómico estaba formado por protones, electrones, neutrones, ¿sí? Que quedaría un poquito más para lo que es la química, ¿no? Por eso les digo que para nosotros la unidad morfofuncional sería la célula. ¿Qué pasa? Ese conjunto de células que tienen una función determinada me van a formar los tejidos. Dentro de los tejidos hay cuatro tejidos básicos: tejido epitelial, conectivo, tejido muscular y tejido nervioso. Acuérdense que incluimos esos tejidos conectivos especiales, ¿sí? Como dentro del conectivo, ¿no? Pero sería propiamente dicho el conectivo, pero ahí también incluyen el tejido óseo, cartilaginoso, adiposo, hemopoyético, sanguíneo y linfático. Estos tejidos se van a ir reuniendo para formar un órgano, ¿sí? El órgano o los órganos forman los aparatos, ¿sí? Esos aparatos después forman los sistemas, ¿sí? Es decir, por ejemplo, yo digo un órgano, el riñón, ¿sí? Aparato urinario, estaría hablando de riñón, todos sus conductos excretores, ¿sí? Cálices menores, mayores, pelvis renal, uréter, vejiga después y uretra. Eso es el aparato urinario. Ahora, si uno habla de sistema urinario, a esto lo tengo que integrar con el sistema nervioso, con el sistema vascular, es decir, lo tengo que integrar con los otros sistemas. ¿Y para qué? Para que realice bien su funcionamiento, ¿no? Y después, ese conjunto de aparatos y sistemas van a terminar formando, ¿sí? A lo que es el organismo, ¿sí? Que sería, en este caso, si nosotros vamos a estudiar el ser humano. Después, lógicamente, tenemos que hablar de la población, ¿sí? De una especie y todo, pero bueno, eso quedará para más la parte biológica, ¿sí? No tanto para la parte fisiológica que nosotros vamos a estudiar acá. Muy bien. Una vez que uno ya conoce todo esto, ¿sí? Dentro de lo que es la fisiología, ¿no? Y los enfoques fisiológicos, tenemos diferentes tipos de enfoques, ¿sí? Uno de los enfoques que ustedes van a ver es un enfoque teleológico, ¿sí? Es decir, dentro de este enfoque, ¿no? Se sostiene que toda la realidad está orientada a un fin, ¿sí? Que ha sido ordenada con una finalidad concreta, que nada sucede al azar, ¿sí? Sino como que ya ese conjunto de realidad de cada uno de los seres que existen ya tuvo como un objetivo concreto predeterminado, ¿sí? Es decir, no se habla del azar en este tipo de enfoque. Ahora, en un enfoque mecanicista, ¿sí?
acá habla de la naturaleza como una máquina, ¿sí? Entonces todos los cambios y todas las transformaciones que se experimentan son fruto de la acción de unos mecanismos tras otros, ¿sí? A ver, es como que nosotros no hay un plan, ¿sí? Sino que las cosas suceden siguiendo ciertas reglas, ¿sí? Ciertas leyes, sin ningún objetivo trazado previamente, ¿sí? Nosotros vamos a estudiar muchas leyes a lo largo de, bueno, fisiología. eh, Van a escuchar ustedes que hablamos de la ley de Fick, ¿sí? Poiseuille, Laplace, ¿sí? Son muy importantes que nosotros tengamos en cuenta siempre las leyes en lo que va a ser fisiología. Y después nosotros vamos a hablar de tres grandes sistemas, ¿no? Que podemos ir estudiando. Por un lado, nosotros vamos a hablar de sistemas abiertos, ¿sí? Dentro de esos sistemas abiertos son sistemas que intercambian materia, energía e información con el medio. Piensen ustedes en el ser humano, ¿sí? Estamos continuamente intercambiando materia, energía e información. Cuando nosotros hablamos de un sistema cerrado, ¿sí? Intercambian solo energía e información, no intercambian materia. Para nosotros va a ser importante los sistemas cerrados en bioquímica, más que nada, para poder hablar de un equilibrio químico, ¿sí? Porque, bueno, se supone que en ese equilibrio, ¿sí? O en un sistema cerrado, si yo me voy a lo que es la parte química, no estarían entrando ni saliendo de ese sistema, no entra ni sustrato, ni producto, ni sale, ¿sí? Sustrato o producto. Acuérdense que el sustrato lo puede decir reactivo, ¿sí? Y después, bueno, ya tenemos un sistema aislado, donde, bueno, en los sistemas aislados no se intercambia ni materia, ni energía, ni información. Y dentro después, ¿sí? De lo que es la fisiología, hay distintos sistemas también, ¿no? ¿Por qué? Hubo un sistema que es un sistema determinista, es más bien, ustedes lo van a ver, bastante matemático. Dentro de, que hablamos, se puede hablar de causa-efecto, ¿sí? En el cual uno dice, bueno, mira, yo digo para predecir la salida del sistema, y siempre hablamos IX, ¿sí? Mediante el conocimiento de un estado inicial X, ¿sí? Causa, si quieren, X, efecto Y, ¿sí? Esto está regido por, por reglas, ¿sí? Es decir, acá hay una, si vos querés decir, puede haber más o menos previsibilidad, ¿sí? Y dentro de estos sistemas pueden ser lineales o no lineales, ¿sí? Vamos a dar un ejemplo. Nosotros cuando estudiamos ley de Fick, decíamos que cuando uno se regía por la ley de Fick, uno dice, mira, es a mayor diferencia de concentración, mayor flujo. Es algo lineal. Mientras yo siga aumentando la diferencia de concentración, aumentará el flujo, ¿sí? Entonces ahí tienen un ejemplo de un sistema determinista y que sea lineal, ¿sí? Es decir, se puede predecir el sistema conociendo la entrada y en función de la transferencia, ¿sí? Sin ser sin ser demasiado, digamos, sensible a las condiciones iniciales. Hay algunos otros sistemas que también son deterministas, pero son no lineales, ¿sí? Es decir, que tengo más de una variable, ¿sí? Tengo más que esas variables de ingreso. Por eso hablan de dos tipos, ¿sí? De sistemas deterministas no lineal, ¿sí? Eh, que, a ver, se llaman sistema determinista no lineal caótico, ¿sí? Que, a ver, es como que uno, pequeñas variaciones que uno puede generar en las condiciones iniciales, ¿sí? Pueden producir respuestas de salidas que uno no esperaba, ¿sí? Es decir, bueno, acá uno pone un ejemplo de una pelota, ¿no? Rebotando en el borde de una escalera. Y depende el ángulo, de cómo rebote, de las características de la pelota, ¿sí? Para dónde puede ir. Entonces, es decir, yo tengo una situación inicial y la situación final o de salida, bueno, depende de muchas variables, las cuales muchas veces pueden ser impredecibles o no se puede predecir con exactitud. ¿Estamos? Y por otro lado,
vamos a ver el último de los sistemas, que es el sistema estocástico, ¿sí? Que lógicamente que acá es azaroso, es al azar, ¿sí? La salida del, digamos, la salida del sistema está determinado por variabilidad, esa variabilidad es al azar. Eh, Hay modelos matemáticos, lógicamente, que pueden predecir, pero bueno, acá lo que se basa en estos sistemas, principalmente en la estadística, ¿sí? ¿Qué hago? Recabo datos, recabo información, ¿sí? Y una vez que tengo esa estadística, ¿qué estudio? Y bueno, y voy viendo las probabilidades, ¿sí? Fíjense que acá estamos viendo una generalidad, un comienzo a lo que va a ser eh, lo que es fisiología, ¿sí? Mucho de todo esto vamos a ir aplicándolo a lo largo de la fisiología. ¿Estamos? Muy bien. Ahora, cuando uno ve cómo se regula un sistema, hay muchos sistemas para regular, ¿sí? Primero que todo debería estar regulado, ¿sí? El cuerpo trata de regular todos los sistemas. Lo que pasa es que tiene distintos tipos de regulación. Dentro de las regulaciones hay algunos sistemas que la verdad que son sin regulación, ¿sí? Se les llama de lazo abierto, y otros que se le puede llamar de lazo cerrado, con regulación, los famosos mecanismos de retroalimentación, mecanismos de feedback, ¿sí? En el cual por ahí uno habla mucho en sistema endocrino, ¿sí? Pero bueno, esto no es que se lleva solamente con el sistema endocrino, sino que con muchas de las funciones que nosotros tenemos a lo largo de nuestro cuerpo, vamos a tratar de mantenernos dentro de un rango constante, ¿sí? Yo te diría que la mayoría de las regulaciones en nuestro cuerpo presentan tipo una retroalimentación negativa, es decir, cuando sube lo trato de bajar un poquito, cuando baja del valor normal lo trato de llevar, lo trato de subir, ¿sí? Esos mecanismos de retroalimentación negativa, por ejemplo, la mayoría de las hormonas está regulado por este mecanismo, ¿sí? Es decir, cuando aumenta una variable, lo que voy a hacer es tratar de hacerla disminuir. Cuando disminuye, voy a activar mecanismos para que suba, ¿sí? Y después, dentro del otro mecanismo, son los de retroalimentación positiva. Estos son muchos menos en nuestro cuerpo. Si uno lo ve a nivel endocrino, uno siempre habla de que el mejor ejemplo es en la mujer el tema de la ovulación, ¿no? El tema del estrógeno y sobre el eje, para poder aumentar esa luteinizante, ¿no? Que es la responsable de la ovulación. Es decir, en este tipo de regulación, en esta retroalimentación positiva, son sistemas en el que el aumento de la variable de salido genera que siga aumentando la entrada, ¿sí? Entonces como que se me va perpetuando. ¿Cómo regula nuestro cuerpo esto? Tendrá otro mecanismo que inhiba a ese feedback positivo, ¿sí? Por eso te digo, esto es regulación, ¿sí? Fíjense que es bastante general. Chicos, se habla mucho de feedback positivo o negativo cuando vayamos a hablar de endocrino. A lo largo de lo que es la materia de fisiología va a ser fundamental, determinantes y regulación en todos los sistemas, ¿sí? Cuando nosotros hablemos de regulación, determinantes, ya sea presión arterial, hormona o lo que fuera, ¿sí? Es importante en esta materia. ¿Estamos? Así que bueno, acá cortamos con lo que es la primera clase de fisiología. Bueno, nos vamos a ir viendo a lo largo de las demás clases y nos estaríamos viendo en la próxima, ¿sí? Yo les aconsejo que vayan a la clase de endocrino, ¿sí? Como para ampliar lo que es un feedback, ¿sí? Positivo o negativo. Así que bueno, nos estamos viendo, ¿sí? Un saludo, nos vemos, hasta luego.